Buenos días, le habla el estudiante Juan de Dios Paulino de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Vaz, recinto Santiago, actualmente cursando la asignatura de cálculo vectorial con el maestro Juan Toribio Milanés. Esta presentación es contenido para aquella persona interesada en el tema a tratar, donde veremos las derivadas parciales y las reglas de la cadena. El contenido de esta presentación es el siguiente: objetivos, saberes previos, inquietudes, palabras claves, derivadas parciales, reglas de las cadenas, ejercicios, conclusión, frase de motivación, recursos y bibliografía. Como objetivo general tenemos utilizar la definición de derivadas parciales para resolver algunos ejercicios. Como objetivos específicos tenemos resolver diferentes ejercicios empleando las reglas de la cadena, obtener las derivadas parciales de las funciones de varias variables. Vamos a utilizar símbolo, los saberes previos, definición de límites, reglas básicas de derivación, las inquietudes, qué son las derivadas parciales, cómo utilizamos la definición de límite para resolver ejercicios de derivadas parciales, qué es la regla de la cadena, las palabras claves, derivadas, límites, parciales, funciones, evaluar, aplicación. Definición de derivadas parciales. La derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de sus variables, manteniendo la otra como constante. Aquí podemos observar su representación geométrica, en donde vemos una gráfica z igual a f de x, y el plano que observamos aquí es el plano y igual a b, el cual es constante, y quien estaría en movimiento sería x. Aquí vemos la misma gráfica, pero el plano que observamos aquí es el plano x igual a, el cual es constante, y quien estaría en movimiento sería y. Si z es igual a f de x y, las primeras derivadas parciales de la función con respecto a x y a y son las funciones f de x y f de y, definida por la derivada parcial de la función con respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x, y la derivada parcial de la función con respecto de y es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, y más delta y menos f de x, y sobre delta y, siempre y cuando el límite exista. Ahora veremos la definición de las reglas de las cadenas. Si y es igual a f de u, es una función derivable de u, y además u es igual a g de x, es una función derivable de x, entonces y es igual a f de g de x, es una función derivable de x, y la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, o su equivalente, la derivada con respecto de x de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x, que es la derivada de la de adentro. Ahora pasaremos a los ejercicios propuestos. Ejercicio utilizando la definición de límites. Obtenga la derivada parcial con respecto de x y de y de la función f de x, y igual
a x al cubo por y elevado a la 4. Para encontrar la derivada parcial con respecto de x, donde está x, colocamos x más h menos la función original sobre h. Tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo por y elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Resolviendo nuestro binomio, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo más 3x cuadrado por h más 3x por h al cuadrado más h al cubo por y elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Multiplicamos y tenemos el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo por y elevado a la 4 más 3x al cuadrado por y elevado a la 4 por h más 3x por y elevado a la 4 por h al cuadrado más h al cubo por y elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Aquí podemos observar que podemos simplificar x al cubo por y elevado a la 4 con menos x al cubo por y elevado a la 4. Simplificamos y tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado por y elevado a la 4 por h más 3x por y elevado a la 4 por h al cuadrado más h al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Aquí podemos sacar el factor común h y tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de h por 3x al cuadrado por y elevado a la 4 más 3x por y elevado a la 4 por h más h al cuadrado por y elevado a la 4 sobre h. Aquí simplificamos h y evaluando nuestro límite tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado por y elevado a la 4 más 3x por y elevado a la 4 por 0 más 0 al cuadrado por y elevado a la 4, donde multiplicando por 0 nos daría 0 y tenemos que la derivada parcial con respecto de x es igual a 3x al cuadrado por y elevado a la 4. Aquí podemos observar la gráfica de nuestra función, donde podemos ver el plano con respecto de y. Ahora vamos a verificar nuestros resultados en Wolfram Alpha, donde colocamos nuestra derivada parcial con respecto de x de nuestra función x elevado al cubo por y elevado a la 4. Le vamos a comprobar. Vemos que el resultado es el mismo que obtuvimos, 3x cuadrado por y elevado a la 4. Ahora vamos a tener la derivada parcial con respecto de y, donde aplicando nuestra definición, donde está y vamos a colocar y más h menos la función original sobre h, y tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo por y más h elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Resolviendo nuestro binomio, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo por y elevado a la 4 más 4y al cubo por h más 6y al cuadrado por h al cuadrado más 4y por h al cubo más h elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Multiplicamos y tenemos el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo por y elevado a la 4 más 4x al cubo por y elevado
al cubo por h más 6x al cubo por y al cuadrado por h al cuadrado más 4x al cubo por y por h al cubo más x al cubo por h elevado a la 4 menos x al cubo por y elevado a la 4 sobre h. Vemos aquí que podemos simplificar x al cubo por y elevado a la 4 con menos x al cubo por y elevado a la 4. Lo simplificamos y tenemos límite cuando h tiende a 0 de 4x al cubo por y al cubo por h más 6x al cubo por y al cuadrado por h al cuadrado más 4x al cubo por y por h al cubo más x al cubo por h elevado a la 4 sobre h. Vemos que podemos sacar el factor común h. Tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de h por 4x al cubo por y al cubo más el x al cubo por y al cuadrado por h más 4x al cubo por y por h elevado al cuadrado más x al cubo por h al cubo sobre h. Simplificamos h y sustituyendo nuestro límite, cuando h tiende a 0, tenemos que es igual a 4x al cubo por y al cubo más 6x al cubo por y al cuadrado por 0 más 4x al cubo por y por 0 al cuadrado más x al cubo por 0 elevado al cubo. Multiplicando 0 por cualquier valor nos da 0. Tenemos que la derivada parcial con respecto de y es igual a 4x al cubo por y al cubo. Aquí vemos nuestra gráfica de la función donde podemos observar el plano con respecto de x. Nuevamente vamos a comprobar nuestro resultado en Wolfram Alpha, donde colocamos nuestra derivada parcial ahora con respecto de y de nuestra función x al cubo por y elevado a la 4. La vamos a comprobar. Vemos que nuestro resultado es el mismo que obtuvimos, 4x al cubo por y elevado al cubo. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de la función f de x, y igual a 4x al cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x al cuadrado más 8y elevado al cubo, todo esto elevado al cubo. Antes de empezar vamos a recordar la regla de la potencia, que nos dice que la derivada con respecto de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Aplicando esta regla vamos a obtener que la derivada de la función con respecto de x es igual a 3 por 4x al cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x al cuadrado más 8y elevado al cubo elevado a la 3 menos 1 por la derivada de la de adentro con respecto de x, que es igual a 8x por y elevado a la 4 menos 6x. Simplificando, obtenemos que la derivada de la función con respecto de x es igual a 3 por 8x por y elevado a la 4 menos 6x por 4x al cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x al cuadrado más 8y al cubo, esto elevado al cuadrado. La gráfica que obtenemos de esta derivada, como podemos ver, es esta, donde el plano que observamos aquí es el plano correspondiente de y, que es constante. Ahora vamos a calcular la derivada de la función, la derivada parcial de la función con respecto de y, que es igual a 3 por 4x al cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x al cuadrado más 8y
al cubo, esto elevado a la 3 menos 1, por 16x al cuadrado, por y al cubo, que es nuevamente la derivada de la adentro con respecto de y, más 24y al cuadrado. Simplificamos y obtenemos que la derivada parcial de la función con respecto de y es igual a 3 por 16x al cuadrado por y al cubo más 24y elevado al cuadrado por 4x al cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x al cuadrado más 8y elevado al cubo, esto elevado al cuadrado. La siguiente gráfica que observamos es la gráfica que obtenemos, donde el plano que observamos aquí es el plano correspondiente de x, que es constante. Para verificar nuestros resultados, utilizaremos GeoGebra, donde colocamos nuestra función f de x, y es igual a 4x cuadrado por y elevado a la 4 menos 3x cuadrado más 8y al cubo, esto elevado al cubo. Para encontrar la derivada con respecto de x y de y, buscamos cálculo de símbolo, escribimos derivada, abrimos un corchete, colocamos nuestra función f de x, y, coma x para derivar con respecto de x. Aquí vemos nuestro resultado, el cual es el mismo que obtuvimos. Para encontrar la derivada con respecto de y, nuevamente escribimos derivada, abrimos un corchete, colocamos la función f de x, y para derivar con respecto de y. Aquí vemos nuestro resultado, el cual es el mismo que obtuvimos. En este ejercicio vamos a calcular la derivada parcial con respecto de x, con respecto de y, utilizando la regla de la cadena. Vamos a recordar la regla del logaritmo natural de u, que es igual a u' sobre u. También recordaremos la regla del cociente, donde la derivada con respecto de x de u sobre v es igual a v por u' menos u' por u entre v al cuadrado. También recordaremos la regla de la potencia, donde la derivada con respecto de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Aplicando estas reglas, vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto de x, que es igual a menos 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por 2x, que es la derivada de la primera, por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 por 2x por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, eso es elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Aquí podemos ver que podemos simplificar este 2 con este 2, al igual que aquí, y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de x es igual
a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, eso elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Simplificamos y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x más x por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x menos x por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, todo esto elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Simplificamos nuevamente, vamos a obtener que la derivada de z con respecto de x es igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x más x por x cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x menos x por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, esto elevado al cuadrado. Como podemos observar, aquí podemos simplificar uno de este con uno de este y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos x cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x más x por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado más x cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x menos x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Simplificamos y obtenemos que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 por x más x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x menos x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sacando factor común nos queda que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x más x por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado más x menos x por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí podemos bajar el denominador, vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos x más x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más x menos x por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí se nos simplifica la raíz con esta raíz y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos 2x entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Obteniendo las gráficas de esta función podemos observar el plano con respecto de y que es constante. Ahora vamos a verificar nuestro resultado en símbolo A de nuestra derivada parcial del logaritmo natural de 1 menos
x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Le damos a verificar. Vemos que el resultado que obtuvimos es el mismo, simplemente que aquí hemos simplificado un poquito, multiplicando, y esta otra parte la hemos expresado como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora vamos a obtener nuevamente la derivada parcial, ahora con respecto de y. Aplicando el mismo procedimiento vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos 1 medio por x cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por 2y por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por 2y por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, esto elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Aquí podemos simplificar este 2 con este 2, al igual que aquí, y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, esto elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, entre 1 más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Aquí podemos multiplicar esta y por 1 y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, al igual que aquí. Vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de y va a ser igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y más y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y menos y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, esto elevado al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, entre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Simplificamos y vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y más y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y menos y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, esto elevado al cuadrado. Aquí podemos simplificar una expresión de esta con este valor y nos queda que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y más y por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por y menos y por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos la raíz de x cuadrado más y al cuadrado por 1 más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado.
Si multiplicamos en el denominador, nos va a quedar que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por y más y por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por y menos y por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sacando factor común, nos queda que es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por y más y por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más y menos y por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bajando este valor al denominador como la raíz cuadrada, vamos a obtener que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos y más y por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más y menos y por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos simplificar este valor con este valor y obtenemos que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos 2y entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos observar la gráfica donde el plano que vemos aquí es el plano con respecto de x que es constante. Ahora vamos a verificar nuestro resultado en símbolo A de nuestra derivada parcial, ahora con respecto de y, de nuestro logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Le damos a verificar. Vemos que el resultado que tuvimos es el mismo que obtuvimos nosotros. Nuevamente repito que aquí hemos simplificado un poquito multiplicando y esta parte la hemos expresado como la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. En conclusión, hemos definido las derivadas parciales y recordamos las reglas de las cadenas. Hemos encontrado las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y, utilizando la definición de límite y las reglas de las cadenas de las funciones indicadas. Utilizamos los software símbolo A, Wolfram Alpha y GeoGebra para la comprobación de nuestros resultados. Frase de motivación: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Dicho por Albert Einstein. Los recursos: PowerPoint, símbolo A, GeoGebra y Wolfram Alpha. La bibliografía: el libro de cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz, el material de funciones de varias variables del maestro Juan Toribio Milanés.